Hola a todos. Anónimo, por favor. Hoy quiero compartirles una experiencia que tuve cuando empecé a trabajar en una empresa que se dedica a vender productos de pollo. Yo entré ahí todo ilusionado porque por fin había encontrado chamba después de buscarle un buen rato. Pensé que sería un trabajo tranquilo, pero no. Resulta que me tocó vivir una de las cosas más feas que me han pasado en la vida. Y todo por no saber que cuando compras un vehículo usado, especialmente un tráiler, tienes que mandarlo a bendecir porque nunca sabes qué energías trae o quién lo tuvo antes. Pero vamos por partes. Cuando entré a trabajar ahí, mi jefe me dijo que me iba a tocar manejar un tráiler que ya tenía sus añitos en la empresa. Era de esos tráilers grandotes. Pero pues a mí me hacía feliz porque significaba que me tenían confianza como para dejarme semejante vehículo. Total, que me subo por primera vez al tráiler, todo emocionado, y me doy cuenta que mis compañeros me ven medio raro, así como con lástima, y con cara de pobre, no sabe lo que le espera. Yo todo sacado de onda les pregunté qué pasaba, y ahí fue cuando empezaron a contarme que ese tráiler tenía muy mala fama entre los trabajadores, que dizque siempre se estrellaba o chocaba, o que pasaban cosas raras cuando lo manejaban. Yo la verdad al principio no les creí mucho, pero conforme me iban contando más detalles, como que sí me empecé a poner nervioso. Que dizque una vez lo estaba manejando y de repente se le apagaron todas las luces en plena noche en medio de la carretera. Y que otra vez a otro se le había aparecido una sombra en el asiento de al lado, pero cuando volteó ya no había nada, cosas así bien raras. Pero pues yo necesitaba el trabajo, así que me armé de valor y me subí al tráiler. Cuando puse un pie adentro, fue como si me hubiera caído un balde de agua fría. Les juro que sentí una vibra bien extraña, como pesada. Era como estar en un lugar donde sabes que pasó algo malo. ¿Sí me entienden? Pero pues yo estaba ahí, no me podía rajar. Así que prendí el motor y arranqué. Al principio todo iba bien. Yo iba manejando tranquilo, escuchando música y hasta cantando. Pero como a las 3 horas de camino, empezaron a pasar cosas raras. Primero fue un volantazo. Yo iba en mi carril derecho, cuando de repente el volante se movió solo, así con una fuerza impresionante. Si no hubiera reaccionado rápido para enderezarlo, me habría salido del camino. No entendía qué había pasado. Pensé que a lo mejor había pasado por un bache o algo así, pero no, la carretera estaba lisa. Me paré en la orilla para revisar las llantas a ver si no tenía ponchada o algo, pero todo estaba en orden, así que le eché la culpa al cansancio y seguí mi camino. Pero como 1 hora después, volvió a pasar. Otra vez el volante se movió solo con la misma fuerza de antes. Ahí sí ya me asusté en serio. Me quedé pensando en todas las historias que me habían contado y empecé a sudar frío. Cuando por fin llegué a entregar la mercancía, estaba hecho un manojo de nervios. Les conté a los que me recibieron lo que había pasado, pero nomás se me quedaron viendo como si estuviera loco. Seguro pensaron que me lo había imaginado o que estaba inventando cosas para no trabajar. Ya de regreso, en la noche, ocurrió algo más. Yo tenía pegado en el tablero uno de esos monitos que tienen un resorte en el cuello y mueven la cabeza con el movimiento del vehículo. Iba yo concentrado en el camino, nomás con la luz de los faros alumbrando, cuando de repente escuché un golpe fuerte en la ventana de al lado. Volteo todo asustado. ¿Y qué creen?
Era el mendigo monito que se había despegado del tablero y había salido volando hasta estrellarse en el vidrio. Yo pegué un grito y frené en seco. Lo bueno que era de noche y no había muchos carros, sino yo creo que sí provocaba un accidente. Me quedé ahí paradote un buen rato. No podía creer lo que había visto. ¿Cómo era posible que el muñeco se hubiera despegado solo y hubiera volado de esa manera? No tenía sentido. A menos que hubiera algo o alguien ahí conmigo. Esa idea me hizo sudar todavía más. Volteaba para todos lados, pero no veía nada raro. Estaba solo, en medio de la nada. Intenté calmarme y seguir manejando, pero cada ruido me hacía saltar del asiento. Estaba tan nervioso que hasta sentía que alguien me estaba viendo desde atrás. Hubo un par de veces que sí volteé porque la sensación estaba bien gacha, pero no había nadie. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cuando por fin llegué a la empresa, estacioné el tráiler y me bajé corriendo. Ni siquiera me despedí, nomás le aventé las llaves a mi jefe y me fui directo a los vestidores. Ahí me encontré a unos compañeros y les conté todo, desde lo del volantazo hasta lo del muñeco. Pensé que se iban a reír de mí o a decirme que estaba loco, pero no. Nomás se me quedaron viendo serios y uno de ellos me dijo: «Ese tráiler está maldito, hermano. Todos los que lo manejan les pasa algo raro. Ya van varios que lo dejan por lo mismo». Yo me quedé helado. ¿Cómo que maldito? Pues, ¿qué le había pasado? Ahí fue cuando me contaron la historia completa. Resulta que cuando la empresa compró ese tráiler, el primero que lo manejó fue un tal Raúl. Era un tipo raro, bien callado y siempre andaba de malas, pero pues era buen trabajador, así que nadie le decía nada. Raúl estrenó el tráiler y desde el principio lo agarró como su favorito. No dejaba que nadie más lo manejara y siempre andaba presumiendo que era el mejor tráiler de todos. Pero con el tiempo, la gente empezó a notar cosas raras. Que Raúl llegaba tarde a todas partes, que se perdía por horas sin avisar, que a veces regresaba con el tráiler todo golpeado sin explicación. Y luego empezaron los rumores más fuertes, que dizque Raúl andaba en malos pasos, que transportaba droga en el tráiler, que tenía nexos con el narco. Nadie sabe a ciencia cierta, pero todos sospechaban. Y un día, Raúl nomás no llegó a trabajar. Pasaron los días y nada. Lo fueron a buscar a su casa, y ahí fue cuando se destapó todo. Se enteraron que Raúl estaba en la cárcel, acusado de cosas horribles. No solo andaba en el narco, sino que había secuestrado, torturado y matado a su propia familia, a su tío y a su sobrino para ser más preciso. Dizque los tenía amarrados en el sótano de su casa y les hacía cosas que ni les quiero contar. Fue un escándalo en todo el pueblo. Nadie podía creer que ese callado Raúl hubiera sido capaz de algo así. Y pues ahí quedó el tráiler, abandonado en la empresa. Nadie lo quería manejar después de saber lo de Raúl. Decían que se le había quedado impregnada toda la maldad que este vato traía dentro, que por eso pasaban cosas tan raras. Algunos hasta juraban que habían visto a Raúl ahí sentado en las noches. Cuando me contaron todo eso, sentí que se me helaba la sangre. Yo había estado manejando el mismo tráiler que un psicópata. Había puesto mis manos donde él puso las suyas, había respirado el mismo aire. De solo pensarlo, me daban ganas de vomitar. Desde ese día le agarré pavor a ese tráiler. Cada vez que me tocaba salir era un suplicio. Siempre iba con los nervios de punta, esperando que pasara algo malo, y pasaba seguido.
Las luces que se apagaban y prendían solas, los frenos que se trababan, las puertas que se abrían de repente. Una vez hasta vi algo por el retrovisor, una sombra que se movía atrás, pero cuando me paré a revisar no había nada. Aguanté así unos meses, pero cada vez era peor. Así que un día me harté y fui a hablar con mi jefe. Le dije todo, desde las cosas raras que pasaban hasta cómo me sentía. Le supliqué que me cambiara de vehículo, que ya no podía más. Al principio no me creyó. Pensó que eran inventos míos para no trabajar. Pero cuando vio cómo estaba, todo demacrado y con los ojos hundidos, se dio cuenta que era en serio. Me dijo que estaba bien, que me iba a cambiar de tráiler, pero que no le dijera a nadie más lo que pasaba porque no quería que cundiera el pánico. Yo le di las gracias 1000 veces y salí de ahí corriendo antes de que se arrepintiera. Desde ese día no volví a subirme a ese tráiler. Y cada noche que me toca manejar un vehículo nuevo, sea de la empresa o mío, lo primero que hago es llevarlo a que lo bendigan. No me importa que me vean raro. Yo sé lo que viví y no quiero volver a pasar por algo así nunca más. Así que ya saben, amigos, si alguna vez les toca comprar un carro usado o les dan uno en su trabajo, no se confíen. Asegúrense de que esté limpio, no solo de la mecánica, sino de energías. Uno nunca sabe qué carga puede traer un vehículo, qué historias tenga detrás. Y la verdad, es mejor prevenir que andar por ahí con el alma en un hilo, esperando que pase algo malo. Saludos, Ger. Hasta la próxima historia de terror, porque seguro que tendré más. Si estás disfrutando de este video, por favor no olvides dejarme tu like y comentarme al final cuál historia te pareció más interesante. Muchas gracias. Hola, un saludo a los oscuros. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que me pasó hace algún tiempo. Mi nombre es Julián y soy camionero. Llevo 10 años manejando tráileres de carga y he viajado por muchos lugares del país. Normalmente viajo solo, pero cuando pasó esta experiencia me acompañó mi mejor amigo Leandro. Íbamos rumbo a Monterrey para entregar unos materiales de construcción. El viaje iba de lo más normal. La música estaba a todo volumen y Leandro y yo platicábamos. Ya llevábamos varias horas manejando, cuando decidimos parar en una gasolinera para cargar diésel y estirar las piernas un rato. Estacioné el tráiler y nos bajamos. La gasolinera estaba en medio de la nada, rodeada de puro campo. No había muchos coches, solo un par estacionados mientras sus dueños compraban algo de comer en la tienda. Leandro y yo fuimos a los baños que estaban en la parte de atrás. Apenas habíamos dado unos pasos cuando vimos que un señor se nos acercó corriendo. Se veía muy asustado y agitado. Pensamos que tal vez nos iba a asaltar o algo así, pero en cuanto estuvo frente a nosotros, juntó las manos en señal de súplica y nos dijo con voz temblorosa: «Por favor, ayúdenme. Mi esposa y mi hijo están perdidos. No los encuentro por ningún lado». El señor parecía estar en sus 40s. Vestía una camisa a cuadros y unos jeans desgastados. Su cara se veía bien angustiada. Leandro y yo nos miramos sin saber qué decir. El hombre continuó hablando atropelladamente, explicándonos que su familia y él se habían detenido para ir al baño, pero que cuando salió ya no estaban por ningún lado. Los había buscado por todos lados sin éxito. Nosotros le preguntamos que si no estarían en la tienda o tal vez se habían ido caminando por la carretera, pero él insistía en que no, que ya había revisado todo el lugar. Nos suplicó que lo ayudáramos a buscarlos en los alrededores, que a lo mejor se habían desorientado y se adentraron en los campos de ahí.
Dudamos por un momento, pero el señor se veía genuinamente angustiado. Además, se veía como una persona decente, bien vestido, bien hablado. No parecía una mala persona o un tipo peligroso, así que aceptamos ayudarlo a buscar a su familia. Nos guió hacia la parte trasera de la gasolinera, donde comenzaba el campo abierto. No había ninguna barda ni nada, solo pasto seco y algunos arbustos y árboles a lo lejos. Caminamos un rato entre el pasto crecido, gritando los nombres de la esposa y el hijo, pero no había señales de ellos. Mientras tanto, el señor nos iba platicando más detalles, que su esposa se llamaba Carmen y su hijo Javier, que el muchacho tenía 16 años, que venían de visitar a unos parientes y esa era su última parada antes de llegar a casa. No dejaba de repetir lo extraño que era que hubieran desaparecido así sin más. Después de caminar como por 10 minutos, Leandro y yo nos sentíamos un poco incómodos. No veíamos ni escuchábamos nada y pensamos en regresar, cuando de pronto, a unos metros, distinguí unas siluetas tiradas entre los arbustos. Mi corazón se aceleró. «¡Allá hay alguien!», grité, y Leandro y yo corrimos hacia ese lugar. Al acercarnos, vimos algo terrible. Eran los cuerpos de una mujer y un muchacho. Estaban tendidos boca abajo, inmóviles. Un charco oscuro rodeaba sus cabezas. Era sangre. Me detuve en seco, aterrorizado por la escena. Leandro hizo lo mismo y nada más soltó una grosería. No podía creer lo que veíamos. Los cuerpos no se movían para nada. Era claro que estaban muertos. «Señor, creo que son ellos», dije, sin poder despegar la vista de los cuerpos. Esperaba escuchar al señor gritar de dolor o correr hacia nosotros, pero no escuché nada. Me giré para ver al señor, temiendo su reacción, pero para mi enorme sorpresa, ya no estaba atrás de nosotros. Había desaparecido sin hacer ningún ruido. «¿Señor?», pregunté alzando la voz. «¡Señor!». Volteé en todas direcciones, pero no había ni rastro de él. Leandro también lo buscó, igual de confundido que yo. Nada tenía sentido. ¿Por qué se había ido así? ¿Qué demonios estaba pasando? Ya lo único que me quedaba era sacar mi celular para llamar a la policía. Les expliqué la extraña situación, que habíamos encontrado dos cuerpos y que el que parecía ser el esposo había desaparecido. Me dijeron que no tocáramos nada y que ya venía una patrulla en camino. Mientras esperábamos, Leandro y yo no nos atrevimos a acercarnos más. Solo nos quedamos ahí parados sin saber qué decir. Cuando finalmente llegó la policía, les contamos todo con lujo de detalles. Nos separaron y nos interrogaron por varias horas, intentando entender qué había sucedido. Nos preguntaron repetidamente sobre lo que habíamos visto y hecho. Finalmente, después de verificar nuestra historia y no encontrar ningún indicio de que estuviéramos involucrados, nos permitieron irnos. Pero nos advirtieron que podríamos ser contactados nuevamente si surgían nuevas preguntas. Al final, nunca supimos la verdad de lo que pasó ese día. El misterio nunca se resolvió. Parte de mí quiere creer que ese hombre era inocente, que quizás su espíritu atormentado nos pidió ayuda para encontrar a su familia, sin saber que él también había muerto. Que tal vez su alma no pudo soportar ver los cuerpos de sus seres queridos. No sé. En fin, solo quería compartir con ustedes esta extraña experiencia que viví y que hasta el día de hoy la recuerdo. Saludos a todos.
Hola a todos. Les quiero compartir algo que me sucedió hace poco y que la verdad no sé si deba contar, pero tal vez compartirlo me ayude un poco a procesar todo esto. Bueno, antes que nada les voy a dar un poco de contexto. Soy un trailero que lleva muchos años en este oficio. Comúnmente viajo de noche por las carreteras porque la mercancía tiene que llegar a una hora determinada. Conozco muchas historias de lo que pasa en este mundo de los traileros. Cuando nos encontramos en los puntos de descanso es cuando aprovechamos para contar nuestras vivencias. Resulta que yo tengo un compañero. No voy a decir su nombre real, lo llamaremos Eric. Él y yo somos buenos amigos desde hace un buen tiempo. Siempre nos contamos todo. En una ocasión me confió algo que la verdad me dejó muy sorprendido. Eric me dijo que había terminado con su novia porque ella lo había engañado con otro hombre. El muchacho estaba muy dolido y también lleno de odio. No es por juzgar a mi amigo, pero la verdad es que él quería vengarse de su exnovia a toda costa. Así que me contó que fue a ver a una de esas mujeres que hacen trabajos. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Como brujerías, magia negra, ese tipo de cosas que a mí la verdad me dan mucho miedo y prefiero ni mencionarlas. Eric me confesó que esa mujer le pidió muchas cosas para hacerle un trabajo a su ex, que si velas negras, que si tierra del panteón, que si un mechón de cabello de su exnovia, en fin, un montón de cosas que hasta me da escalofríos de solo pensarlo. Él me decía que estaba dispuesto a todo con tal de que ella sufriera igual o más que él, y por lo que me contaba parece que así fue. La mujer esa le había advertido que a él también le podrían pasar cosas malas por andar metiéndose en ese mundo, y yo creo que sí tuvo consecuencias. Mi amigo dice que una noche, cuando regresaba a su casa después de un encargo en carretera, vio algo por el retrovisor que lo dejó perplejo. Era una mujer con piel verduzca y tal cual con dos caras, una a cada lado. Él me contó que los ojos de esa mujer lo miraban fijamente. Me dijo que sintió mucho miedo, tanto que dio un volantazo y terminó por descarrilarse. Tuvo un accidente muy feo. Eric me buscó para contarme lo que había pasado. Yo la verdad no sabía qué pensar. Una parte de mí creía que todo eran cosas que se imaginó, pero otra parte me decía que tal vez todo eso era real y que de verdad se había metido en algo muy peligroso. Yo la verdad no sé qué pensar de todo esto. Siempre he creído que esas cosas de la magia negra y la brujería son muy peligrosas y que no se debe jugar con ellas. Pero también sé que a veces uno hace cosas estúpidas por despecho o por rabia sin pensar en las consecuencias. Pero bueno, esa es la historia que les quería contar. Tal vez algunos de ustedes no me crean o piensen que son puras tonterías, pero yo les juro que esto fue lo que me contó mi amigo Eric, y la verdad es que después de escucharlo, yo ya no sé qué pensar. No fue una historia muy larga, pero espero les gustara de todos modos. Gracias por leerme. Mi libro, El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, ya está a la venta. En México puedes encontrarlo en cualquier librería Gandhi. Para envío internacional a todo el mundo puedes conseguirlo en buscalibre.com. O si lo prefieres de manera digital, está disponible en múltiples plataformas que podrás encontrar en la descripción de este episodio junto con los links. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Muchas gracias, oscuros. Oscuros, gracias por llegar al final de este video. Las historias de traileros siempre sorprenden, como la anécdota que nos compartió alguien en el que subió a una bruja a su tráiler sin saberlo. Si quieres escuchar ese relato, te lo dejo en pantalla.
Gracias por enviar sus relatos a experienciasdehorror@gmail.com. Lo aprecio mucho. Yo soy Ger. Y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.